Hola, muy buenas y bienvenidos. Hoy quiero compartirte un pensamiento, algo que viene dando vueltas en mi cabeza y que a través de un versículo que leí hoy cobró forma y me gustaría compartirlo con vos. Proverbios 24, 11 y 12 dice: libera a los que marchan a la muerte, salva a los que están por ser ejecutados. Tal vez digas, no lo sabíamos, pero lo sabe el que pesa los corazones, lo sabe el que observa lo que haces y que da a cada uno lo que merecen sus obras. Este texto muchas veces lo hemos citado y lo he usado cuando hablamos y me ha tocado compartir, por ejemplo, acerca de la problemática de los refugiados a nivel mundial, de la iglesia perseguida a nivel mundial, de la persecución religiosa, de las grandes tragedias del mundo moderno. Pero este texto también me llevó a pensar en algo más práctico, en algo más cercano a mí mismo. Hace varios días viene dando vueltas en mi cabeza de Martin Luther King, que dice: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Debemos reconocer que actualmente vemos injusticia y maldad por todos lados. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy descubriendo la pólvora con lo que estoy diciendo. Vemos a regiones enteras del globo sumidas en pobreza, en miseria, en devastación, sea por desastres naturales, sea por la mala administración, sea por la falta de recursos, sea por la negligencia de los estados. Podríamos hablar horas acerca de la problemática de los migrantes y los refugiados a nivel mundial, ni hablar de las regiones en guerra en nuestro mundo, que permanentemente tiene focos encendidos de guerra y de conflictos bélicos en diferentes regiones, ni hablar de las tensiones políticas y religiosas en muchos contextos que hacen de la sociedad civil una mercancía que viene y que va de acuerdo a las voluntades y a los manejos de los poderosos. Recordamos también los enfrentamientos étnicos, bélicos, en grandes partes de África, por ejemplo, pero también en Asia y en ciertas partes de Europa. A todo este panorama global le sumamos lo que el COVID ha producido a nivel mundial, cuyos datos, efectos y estadísticas no quisiera darte porque ya los podés ver en cualquier noticiero. Y aquí no me quiero poner filosófico ni ponerme a pensar acerca de cuál es el mejor sistema de gobierno o cuál es la mejor metodología para guiar a los pueblos, cuál es la mejor política, cuál es la mejor estrategia para los pueblos. No soy filósofo, no soy politólogo y mucho menos un analista. Lo que quiero compartir no va por ahí. Pero sí me gustaría señalar la profunda relación que existe entre la Biblia y la justicia. Basta con solo pegar una miradita en los escritos proféticos para darnos cuenta, y con abundancia de sustento, que el profetismo bíblico era un profetismo bastante diferente al que vemos hoy en día. Vamos a encontrar que muchas veces los profetas y el mensaje profético estaban dirigidos en contra de las acciones injustas de los gobernantes. Acá es necesario que entendamos que no era simplemente una cuestión de oposición política o de una rebeldía política sin sentido. No, las denuncias proféticas de la Biblia vienen de un profundo sentido de justicia y sobre todo de lo que Dios tiene que decir acerca de la injusticia social. Observo con tristeza cómo muchas veces como cristianos tenemos también una doble moral y un doble discurso sobre ciertas cosas. Y obviamente no estoy diciendo acá que hay un pensamiento político posible para el cristiano u otro. Vos ya sos grande y seguramente sabrás cómo elegir lo que querés pensar, las ideas que querés seguir y a las personas que querés apoyar. Creo que cada uno de nosotros debe desarrollar un criterio crítico de la realidad y de la sociedad. Y muchas veces no hemos sabido cómo balancear esta mirada de la injusticia frente a nuestro carácter como cristianos. A veces todo lo que hacemos es despotricar contra los gobernantes o contra los poderosos. Otras veces solamente nos ponemos detrás del texto que dice que oremos por nuestros gobernantes y tras ese texto anulamos todo sentido crítico. Y lamentablemente nos vamos para un lado o para el otro. Amigos, tenemos que ser sinceros. Hay decisiones políticas, hay sistemas, hay leyes, hay estructuras de poder que se basan en la injusticia y que se aprovechan de los pueblos. Nuestra Latinoamérica toda es un ejemplo triste de esto. Y vemos cómo nuestro continente se ha desangrado durante décadas por la mala administración, por la profunda desidia, por la profunda y lastimosa corrupción
de nuestros gobernantes, por el dictado de leyes injustas y por la triste y grosera utilización de los pueblos en fin de beneficios personales. Y esto es aún más triste cuando pensamos que nuestro continente latinoamericano es un continente maravilloso, lleno de riquezas, lleno de recursos, lleno de gente maravillosa, de gente capacitada, de gente capaz, de pueblos maravillosos, diversos y llenos de multiculturalidad. Multiculturalidad que enriquece a cada una de nuestras naciones. Somos un mosaico maravilloso de pueblos, con países muy ricos y muy diversos, que históricamente han sido muy mal gestionados. Frente a este panorama tenemos dos opciones: seguir observando la realidad a través de la televisión y del internet y lamentándonos de puertas para adentro y quejándonos probablemente contra los sistemas o incluso contra Dios porque no hace algo distinto, porque no interviene como a nosotros nos gustaría. La otra actitud es una actitud comprometida, una actitud que no se queda en la queja, sino que levanta la mirada, sale del lugar donde está y se pregunta: ¿cómo puedo yo ser parte de un cambio? Tendemos a cometer el error de pensar de que todo lo que hacemos y las transformaciones y las revoluciones y los cambios tienen que ser siempre masivos. Déjame decirte que en general los cambios comienzan siempre con un grupo pequeño de personas disconformes con la realidad. Si revisamos las historias de los avivamientos de la iglesia cristiana a través de la historia, nos vamos a dar cuenta que siempre empezó con un puñado de fieles que buscaban la voluntad de Dios, que tenían hambre y sed de la justicia de Dios y que no se quedaban de brazos cruzados. Y sí, nuestra fe y nuestro evangelio tiene todo que ver con la actualidad. Otro gran problema de nosotros los cristianos actuales es que hemos dejado el evangelio en el ámbito de la iglesia. Y lo hemos encerrado dentro del ámbito de la espiritualidad, en esa dicotomía fatal y mortal que todavía sostenemos entre lo secular y lo espiritual. Dejando así un distrito en nuestra vida para lo espiritual, que generalmente tiene que ver con las reuniones, con los momentos en los que nos conectamos, que cantamos y que somos piadosos y oramos. Mientras que hay otro distrito en nuestra vida que no tiene nada que ver con los valores del reino ni los principios de Dios. Lamentablemente, ahí en ese otro distrito están nuestros estudios, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestro desarrollo social, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras metas. Y muchas veces, mucho de lo que perseguimos no tiene nada que ver con los principios del reino de Dios, mucho menos con su justicia. La pregunta es: ¿qué actitud vamos a tomar frente a la realidad que nos rodea? Hemos dejado vacíos los espacios de decisión política frente a muchas cuestiones de la vida social. Y nos quejamos con todo gusto cuando vemos leyes injustas que no nos gustan, que nos incomodan o que no nos convienen. Pienso que antes de quejarnos deberíamos procurar estar ahí en los lugares de decisión. Pero aunque no tengamos el poder de la decisión política para pensar e idear políticas públicas más justas, más honestas, menos corruptas, menos utilitarias, menos honestas socialmente hablando, sin duda estoy seguro que ahí donde estás, en tu ciudad, en tu barrio, en tu pueblo, en tu contexto, es probable que conozcas e incluso convivas con muchas situaciones de injusticia. Frente a estas situaciones, déjame decirte que Dios tiene algo para decir. No se trata de que vayamos como locos a decir lo primero que se nos ocurre o lo que se nos cruza o lo que nuestra imaginación intelectual cree conveniente. Si supuestamente somos cristianos, nos guiamos por la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios donde nos apoyamos también para nuestro análisis de la sociedad y de la realidad que nos rodea. Y lo que Dios dice acerca de la justicia, de la honestidad, de la corrupción, de los manejos, del maltrato, de la discriminación, de la xenofobia, de la marginación, de la violencia, eso es lo que nosotros también deberíamos sostener. Por eso creo que nos surge una relectura de los textos proféticos, para mirar el ejemplo de los profetas de la antigüedad y ver cuál ha sido su mensaje. Y si te pones a indagar te vas a dar cuenta que las cosas no han cambiado tanto. Este video lleva por título No te calles y es una invitación para que vos puedas ser parte de la transformación de la realidad. Porque más allá de mis ideas y mis concepciones políticas, de lo que yo prefiera o las cosas que me parezcan más convenientes a mí, de acuerdo a mi lectura histórica de la sociedad, como seguidor de Jesús, tengo que poner primero la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla mucho acerca de la justicia y de hacer justicia. El texto que te compartí al principio tiene que ver con observar una realidad. Aquellos que injustamente son llevados a la muerte. Este texto puede tomar forma de muchísimas maneras en la actualidad.
aquellos que son despojados, aquellos que son marginados, aquellos que son excluidos, aquellos que son tratados con diferencia y con inferioridad, aquellos que sufren injusticia, aquellos que no tienen las oportunidades que todos los demás tenemos. Y como te decía hace un momento, no se trata de hacer cosas enormes, gigantescas. Siempre tenemos la tentación de apuntar a lo grandilocuente, a lo visible, a lo publicable, a lo masivo, a lo multitudinario. No, muchas veces empieza de a poco, desde lo más chico, desde el silencio, desde el anonimato. Levantando una voz valiente en medio de la injusticia, en medio de la hipocresía, en medio de la maldad, en medio de la violencia. Necesitamos pacificadores en nuestras naciones, necesitamos pacificadores en nuestros barrios, necesitamos gente que se anime a mediar en los conflictos, necesitamos cristianos que se animen a levantar la voz por lo que es justo, conforme a lo que Dios dice, y por ende que levante la voz contra lo que es injusto, de acuerdo a lo que Dios dice. Retomando las palabras del Premio Nobel de Paz, Martin Luther King, lo preocupante no es la perversidad de los malvados. Es obvio, es esperable. El que es corrupto va a ser corrupto, el que es violento va a ser violento, el que es malvado y tiene fines malvados los va a llevar a cabo. El que es perverso en sus ideas y sus pensamientos y sus manejos lo va a seguir siendo. Eso no es lo preocupante, es lo esperable cuando las personas son así. Lo preocupante, amigos, es la indiferencia de los buenos. Es la indiferencia de aquellos que, teniendo un mensaje de paz, de reconciliación, de sanidad, de restauración, de justicia verdadera, se mantienen en silencio. Toda acción cuenta, por pequeña que sea. Cuando pensaba en esto, me acordaba de Oskar Schindler y su historia de cómo, siendo un empresario alemán, logró salvar la vida de más de 1.200 judíos en plena Segunda Guerra Mundial y de cara al Holocausto. Tal vez podamos pensar que son 1.200 al lado de 6 millones que fueron ejecutados, pero te aseguro que para esos 1.200 valió la pena. Se cuenta la historia de un anciano que caminaba por la playa y a lo lejos vio a un niño que recorría la playa tomando las estrellas de mar que habían quedado en la arena y devolviéndolas al mar. La playa era inmensa y había miles de estas estrellas. El anciano se acercó y le dijo al niño: «Niño, ¿qué estás haciendo? Son miles las estrellas. No importa, déjalo así». Y el niño, mirándolo, observó la estrella que tenía en la mano y la devolvió al mar y le dijo: «Para esta sí contó, para esta sí importó». No hace falta que nos volvamos grandes líderes sociales o personas influyentes o con decisión política. Es necesario que empecemos ahí donde estamos, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Que tomemos el ejemplo de hombres y mujeres valientes en la Escritura que nos dan ejemplo de cómo obrar con justicia. Porque la realidad está ahí y la estamos viendo. Como dice el proverbio que te compartí al principio, tal vez puedas decir: «Esto no lo sabía». Pero Dios pesa los corazones y nos conoce y sabe lo que realmente hay en nuestro interior. Y Proverbios termina diciendo: Dios da a cada uno según lo que merece su obra. Para bien o para mal, Dios recompensará. Frente a lo que pasa, frente a lo que nos rodea, frente a lo que necesita ser denunciado, nos paramos sin eufemismos, sin medias verdades, sin palabras suavecitas, sabiendo que la única justicia posible es la justicia de Dios. Así que no te calles. Hoy más que nunca, levantá la voz por los que no tienen voz. Te mando un abrazo y ánimo. Gracias por ver este video y me encantaría escuchar tus ideas y leer tus comentarios. Déjamelos acá abajo. Y por último, te invito a suscribirte para que podamos crecer y seguir compartiendo buenas ideas. Te mando un abrazo.